Ahora sí. Eh, Dijimos que este programa del año 2021 va a estar dividido en 4 bloques temáticos: genética mendeliana, estructura y función y flujo de la información génica; bloque 3, técnicas de biología molecular e ingeniería genética; y el bloque 4, citogenética, mutaciones y cáncer. ¿Ah? Entonces, en el bloque 1, para poder entender la genética mendeliana, necesitamos recordar un poquito de lo que es ciclo celular y división celular. ¿Mm? Por eso es que hemos incluido esta primera clase. Bien, la genética es el campo de la ciencia que estudia la transmisión de caracteres hereditarios. ¿Cuáles son esos caracteres hereditarios? Esos caracteres hereditarios son los genes. ¿Mm? Entonces, tenemos la genética clásica, que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios; la genética molecular, que explica desde el punto de vista molecular cómo esos caracteres genéticos se transmiten de generación en generación; y la genética poblacional, aquella que estudia cómo se transmiten los caracteres hereditarios en poblaciones de individuos. ¿Ah? Entonces, pero hay muchísimos otros campos de la genética, por ejemplo, la genética forense, eh, muchos otros. ¿Ah? Los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Como habíamos dicho en la clase anterior, el cigoto es el resultado de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide para dar el cigoto, obviamente. ¿Eh? Pero para generar cigotos necesitamos un tipo de división celular llamado meiosis. División celular llamado meiosis. Luego, este cigoto se duplica, se multiplica a través del proceso llamado mitosis. Entonces, para generar gametos se usa el mecanismo de meiosis, el tipo de división celular. Mientras que para la multiplicación del cigoto es por mitosis. Esto da lugar a diferentes tipos celulares que van a formar el individuo. Ahora, yo les había comentado anteriormente que el cigoto, a través de segmentaciones o multiplicaciones celulares, y a través de un proceso de gastrulación en la cual se forman 3 capas embrionarias: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Fíjense aquí, en el endodermo, ¿a qué tejidos da lugar? Fíjense, el hígado, el páncreas, toda la parte del aparato respiratorio, tiroides. Entonces, ¿de dónde derivan los diferentes tipos de tejidos? Depende de la capa embrionaria, y es importante desde el punto de vista embriológico y también para conocer la fisiología de un órgano. ¿Eh? Entonces, fíjense qué más tenemos del endodermo. ¿Eh? Todo lo que son vísceras en realidad, ¿eh? Músculos. Luego del ectodermo, dijimos que venía todo el sistema nervioso central, algunas glándulas, uñas, pelo, glándulas sebáceas. Fíjense la cantidad de tejidos, todos derivan del ectodermo. Y luego el mesodermo, que da lugar a los músculos del apéndice. ¿Qué más? Todo lo que son testículos, útero, vagina, todos los tipos de tejido más de tipo visceral. ¿No? Entonces, todo esto nos explica de que a partir de un cigoto se generan diferentes tipos de tejidos, y todos ellos conservan el mismo genotipo que el cigoto. ¿Mm? Todos los tejidos. Entonces, un tejido, recordemos que está compuesto por células, y cada célula deriva de un tipo de capa embrionaria en particular. Habíamos hablado también del dogma central de la biología molecular, que todo lo que está contenido en el genoma, que algunas partes, digamos, de lo que está contenido en el genoma, se puede transcribir dando ARN
El ARN mensajero se traduce dando una proteína, y la proteína puede dar un metabolito, y ese metabolito es el que da el fenotipo. Entonces, el genotipo es el conjunto de todos los genes presentes en el núcleo de una célula. Entonces, para ello, iniciamos esta clase, llamada la clase número 2 de este curso, la que le llamamos ciclo celular y división celular. Esto corresponde al capítulo 1 y 2 del PIRSS 2016. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en esta clase? Conocer el concepto e importancia del ciclo celular y la división celular, ya sea por mitosis o por meiosis. La importancia en la reproducción sexual en el ciclo de vida de los organismos. Las etapas y las características de la mitosis y la meiosis, que son muy importantes para entender cómo se transmiten los caracteres hereditarios. Conocer los eventos claves que diferencian la mitosis y la meiosis, sobre todo cuál es la importancia biológica de la mitosis y la meiosis. Conocer los eventos más importantes de la meiosis, porque es la generación de gametos, participa en la división de gametos, en la producción de gametos. Y la importancia de la fidelidad de la meiosis, sobre todo en la gametogénesis. Gametogénesis, la producción de gametos. Y en los organismos, ya sean procariotas, eucariotas, en el caso de los procariotas y en las células somáticas de nuestro cuerpo, la reproducción es de tipo asexual. Entonces los organismos pueden dividirse a través de la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual se requiere un solo individuo, el cual da lugar a dos individuos genéticamente idénticos. Esto quiere decir, por ejemplo, una célula somática. ¿Qué es una célula somática? Es cualquier célula de nuestro cuerpo que no sea una célula germinal. La célula germinal es la que va a dar lugar a gametos. Entonces, siempre se obtienen dos individuos idénticos. Por ejemplo, una célula de la piel, si se tiene que separar la piel, las células deben dividirse para dar lugar a células epidérmicas, las que forman la piel. Entonces, ¿qué pasaría si la célula que se produce es una célula hepática? Tenemos una parte de hígado en el lugar donde hay una herida. Entonces, ¿dónde ocurre la reproducción sexual? En nuestro caso, ocurre en las células somáticas, mientras que en las células germinales ocurre reproducción sexual. Entonces veamos qué pasa aquí. La reproducción asexual siempre se obtienen dos individuos idénticos. Participa un solo individuo, el cual multiplica o duplica su material genético para producir dos células idénticas. Esto nos lleva a que un cambio en el medio puede producir una catástrofe y extinguirse una especie. Por ejemplo, las bacterias se dividen a través de reproducción asexual y usan la mitosis. Entonces, se duplica el material genético en una bacteria y se divide en dos bacterias, por fisión. Entonces, al dividirse en dos individuos idénticos, cuando tenemos una población de bacterias, el tratamiento con un antibiótico puede matar a toda la población porque todas son genéticamente idénticas. Entonces, ¿qué pasa con la reproducción sexual? La reproducción sexual requiere dos progenitores, un macho y una hembra, los cuales van a producir gametos. Los gametos se fusionan para dar un cigoto. Este tipo de reproducción utiliza la meiosis que es para producir gametos. Esos gametos son diferentes a través de un proceso. Durante la meiosis hay variación genética y vamos a ver por qué. En este tipo de reproducción hay gran variabilidad genética, por eso que ninguno de nosotros somos idénticos a nuestros padres, ni a la mamá ni al papá. Somos individuos únicos.
Somos lo que somos justamente porque un óvulo en particular fue fecundado por un espermatozoide en particular. De los millones de espermatozoides o de los óvulos que se desprenden mes tras mes en cada ciclo menstrual, ese óvulo en particular fue fecundado por ese espermatozoide en particular. Entonces, esto nos dice que hay gran variabilidad genética. Esto lleva a aquellos individuos que se adaptan mejor pueden reproducirse. Entonces, eso lleva a que haya adaptación y a través de los miles de años hay evolución. Aquellos individuos mejor adaptados se reproducen mejor, obviamente. Entonces, la reproducción de los organismos puede ser por vía asexual o por vía sexual. Asexual produce dos individuos idénticos, requiere un solo progenitor y no hay variabilidad genética. En la reproducción sexual se requieren dos individuos, un macho y una hembra, para producir individuos únicos. Esto da gran variabilidad genética, adaptación y evolución. Y la reproducción sexual requiere de la meiosis para producir gametos. Por ahí cuando, un poquito más allá, cuando no se entienda, me avisan. ¿Saben, chicos? Bien, entonces la reproducción celular puede ser tipo asexual y tipo sexual. Asexual se realiza a través de la mitosis, ocurre en las células somáticas, sobre todo sirve para regenerar tejidos, los cuales son importantes en la formación de órganos, aparatos y sistemas, obviamente. Mientras que la reproducción sexual se logra a través de meiosis, sirve para originar células sexuales o gametos, óvulos y espermatozoides. En el caso de las plantas, el gameto femenino y el polen. Bien, el ciclo celular en una célula de mamífero dura aproximadamente 24 horas, mientras que el ciclo celular en una bacteria típica como Escherichia coli dura solamente 20 minutos. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular consta de dos partes fundamentales. Consta de una interfase, se ve en naranjo aquí, y la fase de división celular. Entonces el ciclo celular tiene la interfase y la división celular. Esta división celular puede ser a través de mitosis o de meiosis. Durante la interfase se pueden distinguir claramente tres fases fundamentales. La fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G es por gap. Gap quiere decir pausa. No se sabía qué sucedía. En realidad ocurren muchísimas cosas. Por ejemplo, y la fase S es la fase de replicación del DNA. Entonces, ¿qué ocurre durante la interfase? La célula se prepara para duplicar su material genético, duplicar sus organelas, duplica su material genético y empieza a acomodarse en forma de cromosomas. Estamos hablando aquí de una célula de mamífero, una célula eucariota, en este caso, o puede ser de una planta. Por eso hablemos de células eucariotas. El DNA en las células eucariotas está organizado en cromatina. Cromatina que dijimos que es DNA asociado a histonas. El DNA tiene carga negativa, mientras que las histonas a pH fisiológico tiene carga positiva. Son básicas, proteínas básicas. En el caso de las bacterias no es que el DNA esté libre, sino que está asociada a proteínas básicas. Tanto en eucariotas como en procariotas, el DNA está asociado a proteínas básicas. En el caso de células eucariotas se llaman histonas y forman los nucleosomas. Este DNA, al momento de dividirse, de replicarse, de duplicarse el DNA, se disocia de las histonas, como vamos a ver en la clase de replicación, para copiarse. Una vez que está copiado,
pasa a la etapa G2, ¿ah? Donde empieza a plegarse para formar cromosomas. Entonces, ¿en qué momento del ciclo celular podemos ver cromosomas? Los podemos ver durante la fase M, la fase de división celular. Fíjense, el ciclo celular en una célula animal de mamífero dura 24 horas. 23.5 horas dura la interfase, mientras que la fase M, la fase de división celular, dura solamente 30 minutos. Imagínense ustedes que en una célula animal hay varios cromosomas. Cada uno de estos cromosomas que vemos es una hebra de DNA asociada a histonas que está muy empaquetada. Entonces, cada uno de estos cromosomas es una hebra de DNA. Entonces, cuando hablemos de un cromosoma, vamos a estar hablando de una hebra de DNA. Y cada una de esas hebras de DNA puede medir hasta 3 metros en una célula eucariota. Imagínense 3 metros de DNA empaquetados en cada uno de los cromosomas y todo eso metido en el núcleo celular. Dijimos que las bacterias, este ciclo celular dura nada más que 20 minutos, en el caso de las bacterias como Escherichia coli. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la mitosis. Tenemos la fase G1, la S, la G2, toda la interfase, y la fase M. Está desproporcionada, obviamente, ¿no? Y tenemos células que salen del ciclo celular y que entran en un estado de quiescencia, está quieta, ¿no? Es decir, que no entra al ciclo celular. Para que vuelva a entrar al ciclo celular, necesitamos agregarle a un factor que se llama un factor mitogénico, que normalmente son proteínas que inducen cascada de señalamiento en la célula y hace que vuelvan al ciclo celular. Inician la fase G1, la S y la G2. Estas células que están en estado quiescente son células totalmente diferenciadas, que no se pueden multiplicar, como por ejemplo las neuronas, células en etapas finales de la diferenciación, como todas las células que podemos encontrar en la sangre, como los leucocitos, diferentes tipos de leucocitos, los basófilos, los neutrófilos, los monocitos. Entonces, estas son células que no pueden entrar al ciclo celular, pero sí pueden entrar si le agregamos algo que se llama un mitógeno, que genera la mitosis. Entonces vuelve a entrar al ciclo celular. Entonces, el ciclo celular tenía dos fases, la interfase y la fase M. En el caso de la mitosis, empezaba por una profase, metafase, anafase, terafase y la citoquinesis. Citoquinesis quiere decir división de los citoplasmas. Carioquinesis quiere decir división de núcleo. Cario significa núcleo. Entonces, durante la mitosis, fíjense, durante el ciclo celular, fíjense qué pasa. Durante la fase G1, la célula duplica el tamaño y aumenta la cantidad de organelas y enzimas necesarias para que se replique el DNA, para que se duplique el DNA. Entonces en la fase S se duplica el material genético y pasa a la fase G2. En la fase G2, las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse y los cromosomas empiezan a condensarse. Ya durante la fase M del ciclo celular se pueden observar los cromosomas. Pero para que la célula pase de una etapa a otra durante el ciclo celular, hay varios puntos de control, checkpoints. Checkpoints. Por ejemplo, aquí hay un checkpoint. Estos checkpoints están controlados por los guardianes del ciclo celular, que serían estos complejos promotores de la mitosis. Son ciclinas y quinasas dependientes de ciclina que controlan. ¿Qué controlan? Bueno, durante la etapa G1, del ciclo celular, ¿qué chequea? Chequea que el tamaño celular sea apropiado, que haya suficiente cantidad de nutrientes, que no haya daño en el DNA
y que haya factores de crecimiento necesarios para que la célula pueda continuar la división celular. Luego, en la fase S, fíjese, hay otro complejo de ciclinas y quinasas dependientes de ciclina que chequean si no hay daño en el DNA, obviamente. ¿Para qué se va a duplicar la célula si hay un daño? Eso lo vamos a ver en daño y reparación del DNA. Y luego, si el DNA está replicado, obviamente, y que no se dupliquen dos veces el material genético, solamente una vez. Luego, en la etapa G2, fíjese, antes de entrar en la fase M, ¿qué chequea? Que el tamaño celular sea adecuado y que el DNA esté replicado. Luego, durante la fase M del ciclo celular, ¿qué chequea? Que los cromosomas estén anclados al uso cromático. Entonces, el DNA no está suelto en el citoplasma, tanto en las células procariotas como eucariotas, sino que está asociado a estas proteínas básicas llamadas histonas que forman octámeros, que seguramente ustedes lo vieron en biología celular. Este complejo de octámeros y DNA da casi 2 vueltas a cada octámero y está soportado por esta histona, que es una histona H1, que mantiene la estructura de los nucleosomas. Cuando la célula va a dividir, esto es lo que se llama cromatina. El complejo entre DNA es un complejo macromolecular entre DNA y proteínas. Es lo mismo que un ribosoma. Los ribosomas también son complejos macromoleculares, no son organelas, sino complejos macromoleculares, lo mismo que las membranas biológicas. Son complejos de macromoléculas. La organela, recuerden que es una estructura delimitada por una membrana. Bien, entonces cuando la célula va a dividirse, esta cromatina empieza a condensarse, se condensa varias órdenes de magnitud. Fíjense, aquí las dimensiones son de 11 nanómetros, pasa por otro complejo de la fibra de 30 nanómetros, 300 nanómetros, 700 nanómetros, hasta puede llegar a medir 1.4 micrómetros, ¿no? Es decir, 1400 nanómetros. Estas estructuras son fácilmente distinguibles en el microscopio óptico, mientras que el DNA no puede verse al microscopio óptico. Entonces, ¿cuándo podemos ver a los cromosomas? Durante la fase M del ciclo celular. ¿Qué es un cromosoma? Es un complejo macromolecular de DNA y proteínas. Entonces, fíjense, hay una hebra de DNA, que dijimos que puede medir hasta 3 metros, formando un cromosoma. El DNA, dijimos que son secuencias de nucleótidos, y estas secuencias de nucleótidos dan lugar a lo que son los genes. Entonces, cada uno de estos cromosomas puede haber miles de genes, ¿sí?, que codifican para diferentes RNA. Algunos de ellos se van a expresar, otros que no. Y entonces, ¿qué pasa durante la interfase? Recordemos que el ciclo celular tiene dos partes: la interfase y la fase M. ¿Cómo observamos el núcleo de una célula en interfase? Obviamente necesitamos tinciones, que ustedes seguramente la vieron en histología. Entonces, dentro del núcleo interfásico podemos distinguir lo que se llama heterocromatina y eucromatina. Eu quiere decir verdadera cromatina. Heterocromatina quiere decir una mezcla de cromatina. Esta cromatina eucromatina se ve más relajada, mientras que la heterocromatina se ve más condensada. Cuando más condensada está la cromatina, esta cromatina contiene genes que no se expresan casi, mientras que la eucromatina está más relajada y puede ser parte del genoma que se está expresando. Este es el núcleo interfásico. Entonces, cuando la célula se está dividiendo, su actividad metabólica baja, porque hay genes que no se pueden expresar debido a que toda la cromatina está condensada formando cromosomas. Tenemos la estructura de nucleolo, fíjense, los poros nucleares, la envoltura nuclear. Entonces recuerden, en el núcleo interfásico
no podemos ver cromosomas, solamente vemos heterocromatina y eocromatina. El cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es la representación gráfica de los cromosomas en una célula que está en la fase M del ciclo celular, ¿no? Principalmente en metafase, que es cuando todos los cromosomas están alineados en el uso acromático. Entonces, ¿cómo se hace un cariotipo? Un cariotipo consiste en aislar células, extraer una gota de sangre, inducir el ciclo celular. ¿Por qué? Porque dijimos que en la sangre, las células de sangre son células que están en etapa G0. Entonces necesitamos volverla al ciclo celular. A ver si puedo activar el pointer. Necesitamos activar el ciclo celular. ¿Y cómo lo activamos? Usando un mitógeno. En este caso usamos fundamentalmente fitohemaglutinina, que induce la división celular en leucocitos. Recordemos que los glóbulos rojos de mamíferos no tienen núcleo, mientras que los glóbulos rojos de aves y reptiles sí. Vieron que durante la evolución se va perdiendo el núcleo en los glóbulos rojos. Entonces, una vez que le agregamos el mitógeno, empieza el ciclo celular y durante la fase M, en metafase, se agrega este inhibidor de crecimiento de los microtúbulos, que es lo que forma el uso cromático, que es lo que empuja los cromosomas hacia los polos de las células hijas. Esto va a inhibir la polimerización y despolimerización de tubulina, que es lo que forman los microtúbulos. Recuerden que en el citoesqueleto celular teníamos tanto microfilamentos como microtúbulos. Los microfilamentos estaban constituidos por actina, beta-actina, mientras que los microtúbulos estaban formados por alfa-tubulina. Entonces, con la colchicina lo que estamos haciendo es inhibiendo la polimerización y despolimerización de la tubulina. Entonces, con esto tenemos los cromosomas y todo congelado. Entonces se agrega agua para alisar los glóbulos rojos y luego se centrifuga y ese paquete celular se resuspende y se coloca sobre un portaobjeto. Es una gota que cae sobre el portaobjeto, ahí se lisan las células y se pueden teñir, observar al microscopio, luego se saca una foto, se cortan los cromosomas individuales y se los agrupa de acuerdo al tamaño. Al tamaño se los agrupa, fíjense, se los agrupa acá estamos. Esto ya casi no se usa, actualmente se usan tinciones con sondas, los cuales van a permitir la identificación de qué es el cromosoma 1, el cromosoma 2 y así los 23 pares de cromosomas que constituyen el cariotipo de una célula humana. Este es el cariotipo de una célula humana. El cariotipo de una célula humana tiene 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual. El par sexual puede ser XX o XY, mujer, hombre. XX, mujer, XY, hombre. Ahora bien, estos cromosomas se agrupan en pares homólogos. Par 1, par 2, 3, así hasta el 22 y después tenemos el par sexual. Bien. Cada uno de estos pares se le llaman pares homólogos. Pares homólogos. ¿Por qué? Porque uno viene del papá y otro de la mamá. Son pares. Uno del papá y otro de la mamá. Ahora bien, son pares homólogos. ¿Qué quiere decir que sean homólogos? Que este cromosoma materno tiene la misma información que este cromosoma paterno. Por ejemplo, si codifica para beta-globina en este cromosoma, en el otro también beta-globina. Ya vamos a ver, por eso es importante esta clase de ciclo de división celular para poder entender los conceptos de las leyes de Mendel, que es el padre de la genética. Entonces,
tenemos los pares homólogos 1, 2, que tenemos cromosoma materno, el paterno, que son homólogos porque tienen equivalencia genética, tienen la misma información. A eso es lo que le vamos a llamar alelos. Son formas alternativas del mismo gen. Por ejemplo, dijimos para la beta-globina materna, beta-globina paterna, ambos genes codifican para beta-globina, nada más que uno es paterno y otro es materno. Por eso son pares homólogos, ¿no? Que son alelos. Digamos, son alelos las formas alternativas del mismo gen. Bien, entonces el cariotipo del hombre son 23 pares de cromosomas. Hablo de 23 pares de cromosomas que serían 46 cromosomas. 44 autosómicos y 2 cromosomas sexuales. 23 pares de cromosomas total. 22 autosómicos y el par sexual. XX en la mujer, XY en el hombre. Ahora, cada uno de estos cromosomas se pueden distinguir una constricción primaria llamada centrómero, donde se adosa en una parte particular llamada cinetocoro, complejo de proteína, se adosan los microtúbulos del uso. Decíamos que van a traccionar los cromosomas hacia los polos de la célula hija. Entonces, aquí, ¿qué más podemos distinguir? En un cromosoma típico podemos distinguir también otras partecitas más. Dos cromátidas hermanas. Ahora, en los extremos de los cromosomas, recordemos que esto es una tira de DNA en las células eucariotas, mientras que en procariota estos cromosomas son circulares, tienen una conformación diferente, y es un solo cromosoma circular. En este caso, cada uno de estos cromosomas es una hebra de DNA. Entonces, ¿cuántas hebras de DNA hay en una célula diploide? A ver si ustedes me pueden responder esa preguntita. ¿Cuántas hebras de DNA, o sea, tiras de DNA, porque cromosomas eucariotas son cromosomas lineales? ¿Cuántas tiras de DNA hay en una célula eucariota, una célula humana, perdón, que se está dividiendo? ¿Alguien? 92, profe. A ver, saquemos la cuenta, a ver. ¿Cuántos cromosomas tenemos en total acá? 46. 46, ¿cierto? ¿Sí? ¿Son 46 cromosomas? Sí, profe. Perfecto. Entonces hay 46 tiras de DNA. 46 tiras de DNA que pueden contener hasta 3 metros en el caso de estos cromosomas 1. Entonces hay 46 tiras de DNA. Entonces imagínense, cada una de esas tiras de DNA está asociada a histona y las células, como se está dividiendo, esa cromatina está condensada formando cromosomas. ¿Estamos? Bien. Entonces dijimos que hay una constricción primaria y una constricción secundaria. La constricción secundaria da lugar a este DNA microsatélite. En los extremos de cada cromosoma, como es lineal, son lineales los cromosomas eucariotas, aparecen esta prolongación de cada cromosoma, que es DNA de simple cadena, llamada telómero. Ese telómero nos dice que cuanto más largo es el telómero, más inmadura es la célula, más indiferenciada. Entonces, en una célula indiferenciada, los telómeros son largos. ¿Pero por qué? Porque la célula se divide rápidamente. Es una célula que está proliferando activamente. Una célula indiferenciada prolifera rápidamente. Una célula tumoral tiene telómeros largos. Eso permite que la célula tumoral sea siempre indiferenciada y pueda multiplicarse muchísimas veces. Cuando los telómeros se acortan, la capacidad de duplicación de una célula
disminuye. Cuando el telómero se acortó demasiado, la célula entra en senescencia. ¿Qué quiere decir senescencia? Senescencia viene de senil, de viejo. Entonces, ¿qué es lo que es senescencia? Envejecimiento celular. Entonces, dijimos el centrómero. Dentro de cada cromosoma metafásico tenemos dos cromátidas hermanas que tienen idéntica información, cromátidas hermanas. Este es un cromosoma homólogo, uno de los cromosomas, puede ser el cromosoma paterno, por ejemplo. Cada cromosoma tiene dos cromátidas hermanas. Se puede distinguir dos brazos, el brazo P de Petit, que es el más corto, y el brazo Q. Son lo que podemos identificar en un cromosoma metafásico. Entonces recuerden que el brazo P es el Petit, que es el que está arriba, parte superior. Entonces los telómeros hay en cada uno de los extremos de estas hebras. Entonces esta cromátida es una hebra de DNA, mientras que esta cromátida es otra hebra de DNA. Ahora, de acuerdo a la longitud del brazo P y del brazo Q, podemos clasificar a los cromosomas en metacéntrico, cuando la longitud del brazo P es casi igual a la longitud del brazo Q, submetacéntrico, cuando el brazo P es más corto que el brazo Q, acrocéntrico, fíjense, y telocéntrico. Entonces se pueden clasificar los cromosomas en el cariotipo de acuerdo a la longitud del brazo P. Entonces, ¿cuántos cromosomas tienen en sus neuronas? Ustedes, pregunto. ¿Alguien que me responda? 23, profe. Supongamos una neurona que se está dividiendo. ¿Cuántos? Una neurona, ¿cuántos cromosomas tiene? 46, profe. 46. ¿Cuál es el cariotipo de sus neuronas? ¿Cuál sería el cariotipo de sus neuronas? Tendría 22 pares de cromosomas autosómicos y el par sexual, ¿cómo sería? En el caso de, no sé quién estaba hablando, porque como estoy presentando no puedo verlos, chicos. Yo hablé recién, profe, Luisa. Sí, Luisa, dígame. El par 23 sería XX. Perfecto, entonces tiene en su neurona 22 pares de cromosomas autosómicos y el par sexual XX, ¿está bien? En su neurona. Ahora, ¿qué pasa en las células de sus, en un hepatocito? En células del hígado. Hepatocito. ¿Cuál sería el cariotipo? ¿Es el mismo, profe? Es el mismo, obviamente, porque todas las... ¿Y el cariotipo de su cigoto cuál fue? El mismo, profe. Es el mismo, perfecto. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo cariotipo, excepto los gametos. Excepto los gametos. Y vamos a ver por qué. Entonces, el cariotipo de todas las células de su cuerpo es el mismo, excepto las gametas. Las gametas tienen la mitad de la dotación cromosómica. Eso se le llama la dotación cromosómica de una célula diploide. Una célula diploide. Cualquier célula somática de su cuerpo es una célula diploide que tiene 22 pares de cromosomas autosómicos y el par sexual XX o XY. ¿Está bien? Ahora, una célula, un gameto, tiene la mitad de esa
dotación cromosómica, es decir, tendría 23 cromosomas, no 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas, cuando uno los agrupa en diferentes grupos, fíjese, grupo A, B, C, D, E, hasta G, y los agrupa en metacéntricos grandes, submetacéntricos, fíjense, la longitud del brazo P con respecto al Q, submetacéntricos medianos, metacéntricos pequeños, acrocéntricos grandes, acrocéntricos pequeños. Aquí estaría el cromosoma Y, por ejemplo, y aquí estaría el cromosoma X. Fíjese el tamaño del cromosoma X con respecto al cromosoma Y. Son mucho más chiquitos. Y entonces, dijimos que una célula diploide de un organismo tiene pares de cromosomas homólogos. Una célula diploide. Entonces, la célula diploide humana tiene un total de 46 cromosomas, 22 autosómicos y el par sexual XX o XY. Fíjense lo que pasa en el chimpancé, que evolutivamente está más cercano al hombre. Tiene 48 cromosomas, es decir, 24 pares de cromosomas. Se piensa que durante la evolución, si consideramos la teoría de la evolución, hubo una condensación de 2 pares de cromosomas para llegar a esta dotación cromosómica en una célula humana. Y eso es lo que pasa en el caballo y en el burro. Entonces, fíjense cuántos cromosomas. ¿Qué da entre la cruza entre un caballo y una burra? ¿Alguien lo sabe? La cruza entre un caballo y una burra. O entre una mula, profe. Ajá, bien. Un híbrido, una mula o un macho. No recuerdo cuál es cuál. Pero bueno, es un híbrido, una mula o un macho. ¿Son fértiles? Pregunto. No, profe. No. Entonces volvamos a los conceptos de biología básica. Dos individuos son de la misma especie cuando al cruzarse dan una descendencia fértil. 2 organismos son de la misma especie cuando al cruzarse dan un individuo fértil. Por ejemplo, un hombre y una mujer dan lugar a un bebé que es fértil. Ahora, en el caso del caballo y el burro, en el caso del caballo y la burra, o la yegua y el burro, dan lugar a un híbrido, es decir, que son de diferentes especies. Fíjese, la dotación cromosómica es diferente. En este caso tenemos 32 pares de cromosomas y en este caso tenemos 31 pares de cromosomas homólogos. Entonces así, fíjense ustedes, el perro y el gato, diferentes tipos de cromosomas, la rata, el pollo, y así para diferentes organismos de diferentes especies. El mosquito, 3 pares de cromosomas homólogos. Por eso es un buen modelo experimental para el estudio de genética. Y fíjense diferentes tipos de vegetales. Las levaduras, fíjense, 9 pares de cromosomas. Hay otros, fíjense en este caso. Entonces, diferentes organismos de diferentes especies tienen diferente dotación cromosómica. Dotación cromosómica es el número de cromosomas diploides en una célula diploide. Entonces, dijimos que en el caso de la mitosis, una célula somática duplica su material genético, cromosoma materno y paterno. Fíjense, acá solamente está un par cromosómica, un par de cromosomas homólogos. Pero dijimos que había en total 23 pares de cromosomas. Entonces aquí nada más que está representado un par de cromosomas homólogos. Se duplica cada uno de ellos de 2N, una dotación cromosómica 2N. Ahora tenemos 4N, es decir, ¿cuántos cromosomas en total tendríamos?
en este caso? ¿En dónde, profe? Esta es una célula diploide, ¿cierto? ¿Ven el pointer? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Entonces, esta es una célula diploide. ¿Cuántos cromosomas tenemos en una célula diploide? 23 pares, los 46 23. cromosomas. Perfecto, 46 cromosomas, 23 pares. Perfecto. Ahora, si duplica el material genético, esto sería una célula tetraploide, es decir, tendríamos ¿cuántos cromosomas en total? Sería, profe, la misma cantidad de cromosomas, pero con 2 cromátides cada cromosoma. En realidad se duplica todo. Entonces tendríamos 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas, 2N, se duplica para producir 4N, que en total tendríamos 92. ¿90 y cuánto? Sí, 96. 92, profe. ¿Cómo? 46, 92 cromosomas. ¿Está bien? 92 cromosomas en total. Esto luego pasa a la fase M del ciclo celular, donde se dividen cromosomas maternos y paternos de forma aleatoria. Fíjense, acá va un paterno y un materno, si representamos con azul el paterno, con rojo o con rosado el materno. Entonces se divide una vez produciendo dos células hijas diploides. Dos células hijas diploides. Fíjense, no hubo ningún cambio. Acá se duplicó el material genético y se dividió una vez dando dos células diploides genéticamente idénticas. Mitosis. Ahora, ¿qué pasa en la meiosis? Bueno, recordemos, esta célula diploide en la mitosis es una célula somática. Esta célula diploide que va a dar lugar a meiosis es una célula germinal. ¿Qué es una célula germinal? Es una espermatogonia o una ovogonia. Espermatogonia que va a dar lugar a espermatozoides, ovogonia que va a dar lugar a óvulos. Entonces, ¿dónde ocurre la meiosis? Ocurre en las células germinales. ¿Dónde? En los testículos o en los ovarios. Bien. Esta célula diploide durante la meiosis para producir gametos necesita duplicar su material genético pasando de 2N a 4N. Se divide a través de meiosis 1, en la cual se separan los cromosomas homólogos, seguido por una meiosis 2, en la cual se separan las cromátidas hermanas para dar 4 células haploides. 4 células haploides que en lugar de tener 46 cromosomas tienen 23 cromosomas. Entonces empezamos por una célula germinal que tiene 46 cromosomas, 2N o 23 pares de cromosomas, para llegar a esta célula haploide, que es un gameto, que tiene 23 cromosomas. 23 cromosomas, haploide N. Veamos un poquito. La mitosis. Tenemos la interfase, que era la más larga, recuerden. Luego empieza la fase M, en la cual consiste en profase, la metafase, la anafase, la terafase y la citoquinesis, la división de los citoplasmas. Acá tiene un representado cada una de las fases, que esto lo vieron en biología celular o la biología básica seguramente. Recuerden esto que sucede en cada una de las etapas del ciclo celular en la mitosis. Empezamos por la profase, los cromosomas se condensan y la membrana ya no es visible, se desarma la membrana nuclear, los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno de los dos cromátidas, se alinean en la placa de la metafase. Los cromosomas, una vez que se duplicó el material genético, ¿en qué momento se duplica el material genético del ciclo celular? Chicos. En la fase S, profe. Perfecto. S viene de síntesis de DNA. Recuerden, G era por gap. Pensaba que no sucedía nada. En la fase S, la fase de síntesis.
queda duplicación o replicación del DNA. Perfecto. Entonces tenemos la profase, la metafase, la anafase. Tenemos la telofase y la citoquinesis. Denle una repasadita que pasa en cada una de las etapas de la fase M durante la mitosis. Entonces, durante la mitosis, uno puede representar en lugar de N como C, que es un equivalente a N. Entonces, esta es una célula diploide, esta es una célula haploide y esta es una célula tetraploide. Si estamos hablando de células humanas, estamos hablando de 46 cromosomas, 92 cromosomas o 23 cromátidas. Entonces, durante la mitosis, empezamos por una célula diploide, que es una célula somática, duplica su material genético durante la fase S del ciclo celular. Durante la fase G2 se mantiene, que no hay duplicación de material genético, sigue por cada una de las fases. Fíjense, durante la anafase y telofase los cromosomas se dividen, los cromosomas homólogos se dividen para dar dos células hijas diploides. Entonces empezamos con 46 cromosomas y terminamos con 46 cromosomas. La mitosis. ¿Qué pasa en la meiosis? Dijimos que duplicaba su material genético, pasaba por una meiosis 1. Cada una de estas etapas, meiosis 1, meiosis 2, tiene todas las etapas de la mitosis. Es decir, que serían como dos mitosis continuadas. Pero hay una diferencia fundamental. Vamos a ver. Duplica su material genético, se dividen los cromosomas homólogos durante la meiosis 1, meiosis 2, separación de las cromátidas hermanas, para dar 4 células haploides. Recuerden ese concepto. ¿Dónde ocurre en la meiosis? Ocurre en las células germinales. ¿Por qué es importante? Porque se producen los gametos. Bien. Entonces, dijimos que la meiosis tiene dos etapas, la meiosis 1 y meiosis 2. Empieza por una célula diploide, que es la espermatogonia o la ovogonia, que son las células que van a producir gametos en el ovario o los testículos. Duplica su material genético en el momento que se van a producir las células germinales. Estas células germinales duplican su material genético, pasa a 4N, meiosis 1, se separan los cromosomas homólogos, maternos y paternos, llega una etapa de citoquinesis sin llegar a dividirse, sin lograr la citoquinesis, es intercinesis, que no hay división del citoplasma. Luego se divide otra vez por meiosis 2 o meiosis separativa para separar en las cromátidas hermanas. Entonces, ¿qué ocurre durante la meiosis 1? Se separan los cromosomas homólogos. Supongamos que acá tenemos cromosoma materno, el rosadito, y es celeste que sea el paterno. Se separan los cromosomas homólogos. Fíjense que esto es aleatorio. Acá están representados nada más que 2 pares de cromosomas. Imagínense ustedes si tuviésemos que representar los 46 pares de cromosomas, debido a la duplicación. En realidad tenemos 92 cromosomas en total. Entonces esto es aleatorio. Puede ser que el par 1 materno, uno de los pares homólogos, uno de los cromosomas de los pares homólogos, uno por ejemplo, el materno vaya hacia un lado y el paterno hacia el otro, y el par 2 ocurra lo inverso. Entonces, luego viene la meiosis 2, en la cual se separan las cromátidas hermanas para dar células haploides, o N. ¿Qué sucede con la cantidad de DNA en la meiosis? Fíjense, estamos hablando de células diploide, tetraploide y haploide. Haploide aquí. Duplica su material genético durante la fase S del ciclo celular, durante la etapa G2. Ocurre la meiosis 1, se separan los cromosomas homólogos, luego durante la meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas para producir células haploides. Esto es cantidad de DNA y etapa del ciclo celular, del tiempo.
estamos hablando de 24 horas. Fíjense, aquí en este caso, estamos hablando de, bueno, esto ocurre durante la maduración. Una vez que se producen los gametos, ustedes saben que necesitan madurar para producir gametos que están capacitados. ¿Qué pasa durante la meiosis? Vamos a ver por qué es importante la meiosis. Y vamos a entender muchos de los conceptos necesarios para abordar el tema de genética mendeliana. Dijimos que la meiosis 1 tenía todas las etapas de una mitosis. Empezamos por la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Parecida a una mitosis. Bien, ¿qué ocurre durante la meiosis 1? Se separan los cromosomas homólogos. Teníamos cromosoma materno en rosadito y paterno en celeste. Entonces, tiene 92 cromosomas. Durante esta etapa, llamada profase 1, ocurre algo muy importante. ¿Qué ocurre? Ocurre apareamiento de los telómeros. Se reconoce el cromosoma 1 materno con el 1 paterno y se aparean. Esto permite que se reconozcan los telómeros y se alineen los cromosomas homólogos formando bivalentes o tétradas. Tétradas porque tiene cada uno de estos cromosomas 4 cromátidas. Ocurre la sinapsis, que es la unión entre los dos cromosomas, entre partecitas de los cromosomas, formando lo que se llaman quiasmas. En ese lugar donde ocurre la sinapsis ocurre algo muy importante, llamado crossing over o recombinación génica o recombinación homóloga, porque ocurre en cromosomas homólogos. ¿Por qué es importante? Porque en esta etapa, durante la profase 1, hay intercambio de partecitas de los cromosomas 1 materno con el 1 paterno. A eso se le llama recombinación homóloga, recombinación génica o crossing over. ¿Cómo ocurre? Durante la profase 1, fíjense, hay otras subfases. El leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. No importan los nombres, lo que importa es qué sucede. Fíjense, se alinean los cromosomas homólogos materno y paterno con a través de los telómeros, de la forma en la que se reconoce el uno paterno, uno materno. Se alinean, forman este tipo de uniones llamadas sinapsis. En ese lugar ocurre lo que se llama el sobrecruzamiento o crossing over. Eso es, crossing over es en inglés, sobrecruzamiento en español, Y ocurre intercambio de material génico entre los cromosomas maternos y paternos en ciertos lugares llamados quiasmas. Entonces esos se ven como entrecruzamiento, a eso le llaman quiasmas. Son combinación entre los dos. Esto lleva a que se intercambie material entre cromosomas maternos y paternos. Son ciertos lugares, no es todo el cromosoma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cromosomas homólogos, puede ser el par 1. Recordemos que hay 23 pares. En el par 1. En el par 1, durante el crossing over de la profase 1, ocurre intercambio de material genético. Fíjense, esta parte del cromosoma paterno pasó al cromosoma materno y a la inversa, intercambiaron material genético. Entonces, ahora el 1 materno tiene una partecita del paterno, y el paterno tiene una partecita del materno. Entonces hay intercambio de material genético llamada recombinación homóloga. Ocurre entre cromosomas homólogos. Entre cada uno de los cromosomas homólogos puede ocurrir. Entonces, esto ocurre durante la profase 1. Luego de la profase 1, que ya hay intercambio de material genético, viene la separación de los cromosomas homólogos. Y fíjense, es azaroso. Este intercambio de material genético es azaroso también. La separación de los cromosomas homólogos es azaroso y eso da lugar a una gran diversidad. Por eso es que en la generación de gametos, pues yo les decía, cada uno de ustedes son lo que son, porque ese espermatozoide en particular fecundó a ese
óvulo en particular, porque si hubiese sido otro espermatozoide que fecundara, hubiésemos sido individuos diferentes, o probablemente en lugar de ser una nena, hubiese sido un varón. Bien. Entonces, estábamos aquí en la profase 1, pasamos a la metafase 1, se separan los cromosomas homólogos para dar dos células 2N durante la intercinesis. Entonces, la separación de los cromosomas homólogos ocurre debido a la activación de este complejo promotor de la anafase para pasar a la anafase, que aumenta la expresión de una enzima llamada separasa que degrada esta proteína llamada coesina, que mantiene unido a los dos cromosomas homólogos. Entonces, cromosoma homólogo materno que ya está recombinado, cromosoma paterno que ya está recombinado, son atraídos hacia polos opuestos de las células hijas. Bien, ya terminamos la meiosis 1, tenemos dos células 2N. Seguimos por la profase 2, ya estamos en la meiosis 2, metafase 2, anafase 2, terafase 2, hasta lograr 4 células haploides, que son los gametos. Entonces, ¿dónde ocurre la meiosis? Ocurre en las gónadas, testículos y ovarios. ¿En qué células ocurre? En células germinales. ¿Dónde ocurría la mitosis? Ocurre en células somáticas. ¿Qué es una célula somática? Cualquier célula de nuestro cuerpo que no sea una célula germinal. Bien. En la meiosis 2, ¿qué ocurre? Separación de las cromátidas hermanas. Lo mismo que recién, hay esa separación de las cromátidas hermanas, ocurre por activación de este complejo promotor de la anafase, tipo en particular, aumenta la expresión de una ciclina en particular que va a promover el ciclo celular. Esto forma este complejo de ciclina con la quinasa dependiente de ciclina, para formar este factor promotor de la mitosis o de la meiosis, factor promotor de la multiplicación celular o la mitosis o meiosis, MPF. Esto lleva a que la coesina se degrade y estos cromátidas hermanas puedan separarse. Recordemos que esto es un cromosoma y estos son cromátidas hermanas, para producir 4 células haploides, que son los gametos, óvulos o espermatozoides. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe. Ah, me alegro. No se han aburrido todavía, ¿no? No, profe. Hay muchísimo para aprender, ¿vieron? Bien, entender la meiosis es clave para entender genética. Porque las leyes de Mendel están basadas fundamentalmente en la meiosis. Veamos, la meiosis es clave para generar gametos. Empezamos por células germinales, espermatogonia y ovogonia. Duplica el material genético, pasa por meiosis 1, meiosis 2 para producir 4 células haploides. Células que tienen 23 cromosomas en el caso del ser humano. Entonces, la meiosis es importante en la producción de gametos. Es importante en la espermatogénesis que ocurre en las gónadas masculinas, llamadas testículos, y la ovogénesis o ogogénesis que ocurre en los ovarios, las gónadas femeninas. Las células germinales se llaman espermatogonia o ovogonia, pasan por la etapa de meiosis 1, meiosis 2 para producir 4 células haploides, llamadas espermatozoides, en este caso de la espermatogénesis, y en el caso de la ovogénesis producir 4 óvulos. Debido a un proceso durante el crecimiento y diferenciación, los ovocitos, de los 4 ovocitos, de los 4 óvulos que se produce, solamente uno de ellos prolifera. Digamos, no prolifera, sino que es funcional. Entonces la mitosis
se duplica el material genético, perdón, acá sería 4, a ver, vamos a cambiarlo esto. Ahora sí. Guardarlo. Bien. Durante la mitosis, una célula diploide, una célula somática, duplica su material genético para formar 4 células tetraploides. Estas células tetraploides luego se dividen para dar 2 células hijas idénticas. ¿Vamos? Idénticas. Porque no hubo intercambio de material genético, nada de eso. Son 2 células hijas idénticas. ¿Dónde ocurre la mitosis? Ocurre en cualquier célula somática de nuestro cuerpo, incluyendo en las bacterias. En las bacterias, como dijimos, el cromosoma es de forma circular, doble cadena, estructura del DNA, y duplica su material genético y se divide en 2 células hijas idénticas. En el caso de las células somáticas de nuestro cuerpo, duplican su material genético y se dividen en 2 células diploides. Ahí hay otro error. Voy a cambiar esto. Ya les voy a cargar nuevamente esta presentación para que no subsista este error. ¿Estamos? Empezamos por células diploides, duplican su material genético y da 2 células hijas diploides, mientras que en la meiosis duplica su material genético, es una célula germinal, duplica su material genético a 4N tetraploide, se divide a través de la meiosis 1, sus cromosomas homólogos se separan para producir células 2N y luego en la meiosis 2 da 4 células haploides. Entonces, cada uno de estos células haploides son diferentes. No son genéticamente idénticas. Ahora bien, ¿cuántos cromosomas o cromátidas hay en estas células germinales? ¿Cuál sería el cariotipo de un espermatozoide o de un óvulo? A ver, vamos a ver si lo vemos aquí. ¿Cuál sería el cariotipo de un óvulo? ¿23 cromosomas, profe? Perfecto, 23 cromosomas. ¿Cuántos serían? 22 autosómicos y... Y el último, profe, que sería un X o un Y. Perfecto, un X. En el caso de la mujer, estamos hablando de la mujer, ¿cierto? Ah, bien, Dijimos bien. que la Sí. dotación cromosómica eran 46 cromosomas, 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual XX. Estamos hablando de la mujer, ¿cierto? Bien. Ahora, cada uno de estos óvulos, vamos a hablar de la ovogénesis, ¿eh? Cada uno de estos óvulos tiene 23 cromosomas, 22 autosómicos y un cromosoma sexual X. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el posible cariotipo de un óvulo? Son 23 cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual X. 23 cromosomas en total. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el posible cariotipo de un espermatozoide? ¿Escucha? Profe, Sí, diga. serían 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma que puede ser X o Y. Perfecto. Un cromosoma sexual. Sería. Perfecto. A eso vamos. Sería, entonces la mujer, la posibilidad de los posibles cariotipos en la mujer serían 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma X, nada más. En el caso del hombre serían 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma X o 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma Y. Por eso vamos a ver un poquito más allá. Quien determina el sexo del individuo, el sexo cromosómico de un individuo, es el hombre, porque es el que aporta o el cromosoma X para producir cigoto, que es una mujer, o un cromosoma Y, que es el cigoto que va a dar
lugar a un fenotipo de un hombre. ¿Mm? Muy bien, chicos, ahí vamos, ¿eh? Entonces, fíjense, en el caso de la espermatogénesis ocurre de forma continua a través del proceso de meiosis, se producen espermatozoides. En el caso de la mujer, durante cada ciclo menstrual y de forma alternativa normalmente, de cada uno de los ovarios, se libera un óvulo. Este óvulo se libera durante cada ciclo menstrual, puede ser fecundado para producir un cigoto, el cual va a dar lugar a un feto. Y luego un embrión y luego un feto. Ahora bien, este feto, la mujer, alrededor de los 6 meses de gestación, ya tiene formado todos sus óvulos, que va a liberar mes tras mes, de la menarquia hasta la menopausia. Menarquia, primera menstruación; menopausia, la última menstruación. Entonces, ciclo tras ciclo, debido a cambios hormonales, se va a liberar un óvulo por cada ciclo menstrual. Hablamos de ciclo menstrual en el caso de la mujer, mientras que en el caso del ratón hembra o de la rata hembra, estamos hablando de ciclo estral. En el caso de los roedores, ese ciclo estral dura 4 días, entonces cada 4 días va cambiando el ciclo. Después fíjense que diferentes animales tienen diferentes ciclos, incluso el periodo de gestación y todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de la mujer, estos, en el ovario, estos óvulos están en metafase 2. Cuando hay un cambio hormonal durante el ciclo menstrual, se activa este factor promotor de la mitosis o de la meiosis para pasar de metafase 2 a anafase 2 y continúa la diferenciación de uno de los óvulos, que va a ser el que se va a liberar, madura y puede ser fecundado. En el caso de los sapos, del Xenopus, por ejemplo, los óvulos están en profase 1. Durante el apareamiento del sapo macho con el sapo hembra, no, va a decir sapo y sapa, obviamente, el sapo macho, sapa hembra, los otros días había visto un proyecto que hablaba de ratona y ratón. No existe ratona, existe ratón macho, ratón hembra. Rata macho, rata hembra. La rata sería el pericote, el más grande, ¿eh? Entonces no podemos decir rata, sino tenemos que decir rata y rato. Entonces, bien, entonces tenemos la profase 1, estarían los óvulos en el ovario, en el caso del Xenopus, en profase 1. Debido al apareamiento se induce, vieron que el sapo se encarga sobre el sapo hembra para inducir la producción de progesterona y de esa forma pasa a la metafase 1, y continúa la meiosis, para producir gametos, en este caso óvulos. Entonces recuerden esto, la mujer nace con la dotación de óvulos que va a producir ciclo tras ciclo, desde la menarquia hasta la menopausia. En cambio, en el caso del hombre, hay producción continua de espermatozoides. Bien, debido al envejecimiento, fíjense ustedes, entonces, a los 35 años o a los 40 años, los óvulos en el ovario han pasado 45 años más 6 meses. Es decir, que hay posibilidad que durante la transición de metafase 2 a anafase 2, algunos óvulos no tengan alguno de los cromosomas, algunos de todos los 23 pares de cromosomas, de los 23 cromosomas, lleguen a no tener alguno de los cromosomas, y una de ellas que tenga un cromosoma de más. Entonces, puede haber algunos que tengan
un extra cromosoma 10 o un extra cromosoma 21, que cuando hay fecundación dan lugar a un cariotipo de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué cariotipo sería esto? ¿De qué? ¿Un hombre o una mujer, para empezar? ¿Una mujer, profe? Una mujer. Una mujer. Perfecto. Entonces, fíjense, tenemos los pares de cromosómicos materno, paterno, materno, paterno, y así para cada uno de los pares cromosómicos. Pero en lugar de tener 46 cromosomas, esto tiene 47 cromosomas. Fíjense que hay un cromosoma 21 de más. Esto se llama la trisomía 21. La trisomía 21, también llamado síndrome de Down. Entonces, esta es una mujer con síndrome de Down. ¿Se puede considerar que es otra especie? No, profe, porque es fértil. Porque tiene diferente número de cromosomas que una célula humana. Entonces, este cromosoma, tener una copia extra de un cromosoma, lleva un montón de alteraciones, como vamos a ver en la parte citogenética. Entonces, esta es una mujer con síndrome de Down. ¿Por qué se produce esto? Por falta de disyunción. Falta de disyunción quiere decir que durante la formación de los gametos, algunos de ellos pueden tener un cromosoma de más y otro un cromosoma, y no tener un cromosoma. Ya vamos a ver diferentes, cuando veamos mutaciones cromosómicas, casi al final, vamos a ver las alteraciones que puede haber. Esto es típico de un síndrome de Down. Bien, entonces, diferencias claves entre mitosis y meiosis. La mitosis ocurre en células somáticas, es importante ¿para qué? Para reparar tejido durante la diferenciación celular y durante el crecimiento de un organismo. Empezamos por una célula 22N, duplica su material genético para formar células tetraploides y se divide en dos células hijas diploides idénticas. Mientras que la meiosis ocurre en células germinales, donde en las gónadas, para producir gametos, o esporas en el caso de hongos, o polen y óvulos en el caso de plantas. Entonces, la meiosis es importante ¿para qué? Para generar diversidad. Diversidad. Por eso no hay dos seres humanos idénticos, excepto los gemelos monocigóticos, que es el mismo cigoto que se ha dividido dos veces. Son genéticamente idénticos, es decir, que tienen el mismo, son genéticamente idénticos. Ya vamos a ver cuando veamos genotipo. El DNA se duplica para producir células 4N, se dividen por meiosis 1 para producir células diploides y luego por meiosis 2 para producir 4 células haploides o que tienen 23 cromosomas. Excelente el aporte que hizo, no me acuerdo quién es el joven que dijo que en el caso del hombre podían ser 22 cromosomas autosómicos y un sexual X o sexual Y. Perfecto el aporte. En el caso de la mujer, ¿cuál es el cariotipo posible de los óvulos? Sería 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma X. ¿Por qué es importante la meiosis? Porque se genera la diversidad. Entonces, cada uno de estos óvulos o espermatozoides son diferentes. Fíjense, debido al crossing over, debido a la división de los cromosomas homólogos, de las cromátides hermanas, son diferentes. Por eso decía, si este óvulo es fecundado por un espermatozoide, va a dar un cigoto con un genotipo en particular. Ahora, si este espermatozoide, si este espermatozoide fecunda este óvulo, va a dar un individuo diferente. Por eso, el cigoto es un individuo único, genéticamente único,
diferente al padre, diferente a la madre. Si vamos a ver el genotipo de cada una de las células de ese feto, embrión o feto, vamos a ver que genéticamente es idéntico a cualquier célula de la madre y a cualquier célula del padre. No son idénticos. No es ni parte de la madre ni parte del padre. Es un individuo único. Cualquier célula del feto o del embrión es diferente a cualquier célula de la madre. Ahora bien, el cariotipo puede ser diferente, obviamente, porque si lo que está creciendo en el útero es un varón, el cariotipo obviamente va a ser también diferente. ¿El cariotipo a qué me refiero? Al número de cromosomas. Les dejo esta tablita que es mitosis y meiosis, las diferencias clave, que le hemos venido recalcando un montón. Fíjense aquí, tipo de células producidas, bueno, depende, si es una célula de piel va a dar una célula epitelial, va a dar una célula epitelial, si es un hepatocito va a dar dos hepatocitos, si es una célula intestinal va a dar enterocito, va a dar dos enterocitos. Bien. También las células germinales obviamente necesitan dividirse para irse multiplicando. Eso ocurre en los túbulos seminíferos o en el ovario. Aquí, las diferencias típicas entre la mitosis y la meiosis a nivel genético. Mitosis, dos células idénticas. Aquí hay muchas fuentes de variabilidad, en el caso de la meiosis. Ahora, otra cosita más. Creo que está en la próxima. Bien. Entonces, ¿cuál es el significado biológico de la meiosis? Primero, a nivel genético, da gran variabilidad. ¿Esto se debe a qué? A que hay recombinación homóloga y también hay segregación cromosómica. Segregar quiere decir separar. Segregación cromosómica independiente. Es decir, cuando la célula se va a dividir, la cromatina, cada línea de cromatina, es decir, cromatina dijimos que es un complejo macromolecular entre histonas y DNA, al momento de dividirse todo eso se empaqueta y la célula puede dividirse. ¿Por qué es importante que se formen los cromosomas? Porque de esa forma es más fácil llevar la información. Imagínense ustedes si tienen que cambiarse de departamento y tienen que cargar con el libro, la frazada, he sido estudiante, por eso lo digo, y tenés que cambiarse de un departamento a otro y tenés que llevar cositas una por una, sería bastante engorroso. Lo más probable es que perdamos algo en el camino. Ahora bien, no es más fácil colocarlo en un box, en cajas, y llevarlos. Es mucho más fácil. Entonces, las cajas en este caso serían los cromosomas. ¿Para qué sirve cada cromosoma? Para llevar la información intacta y que no haya pérdidas. Entonces, segregación cromosómica. En el caso de la meiosis, hay una segregación de cromosomas homólogos de forma independiente, porque son cajas. Y está la segregación de las cromátides hermanas durante la meiosis 2. Eso da gran variabilidad a los individuos. Entonces, un cambio ambiental no puede matar a toda la población. Por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus no puede matar a toda la población porque va a haber población que sea más susceptible que otra, ya sea por cuestiones de edad, por cuestiones de salud básica. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad debido a los cambios en la cultura, individuos que se adaptan mejor al cambio en la alimentación o en las comodidades, porque en realidad la obesidad ocurre por un balance positivo, energético positivo, debido al exceso de alimentos, cuando nuestra genética no está lista todavía. Antes, el ser humano para poder alimentarse tenía que correr detrás de un animal para cazar o ir a recolectar. Actualmente directamente
uno ordena el delivery y llega a casa. Entonces, hay individuos que están mejor adaptados, ¿ah?, a diferentes cambios ambientales. Esto lleva a que en el tiempo haya evolución. A nivel celular es importante la reducción cromosómica. ¿Por qué? Porque si fuesen dos células diploides, el óvulo y el espermatozoide, tendríamos un cigoto de ¿cuántos N? ¿De cuánto sería el cigoto? Si tanto el óvulo y el espermatozoide fueran diploides. Cuando se fusionan, cuando se fecundan, ¿qué tendrían? 43 pares, profe. 43 pares, es decir, sería una célula tetraploide. Serían 46 pares, ¿no? Pues son células diploide. El óvulo y el espermatozoide. Supongamos, no ocurre. Ya teníamos una célula tetraploide. En la próxima generación serían dos células tetraploides que se fusionan para dar una célula 8N, y así sucesivamente. Entonces es importante que en cada ciclo celular haya reducción cromosómica, es decir, que produzcan células haploides, porque al fusionarse van a producir una célula diploide llamada cigoto, que es genéticamente diferente a cada uno de los progenitores. Y a nivel organismo, obviamente la meiosis es muy importante porque me permite el mantenimiento de una especie. ¿A través de qué? A través de la producción de gametos, masculinos y femeninos. O producir esporas en el caso de los hongos. O polen en el caso de las plantas. Bien, como material para esta clase, chicos, digamos, todo lo que que hemos hablado es importante. Vamos a ver la clase que viene por qué. Yo les he ido aclarando algo. El capítulo 2 de Peirce, el 1 y el 2 son fundamentales para esta clase. CARP les puede ayudar un montón. En reproducción celular, capítulo 14. El Becker también está muy bueno, el capítulo 20. Bien, opa, nos fuimos. Chicos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos con... ¿se pueden manejar bien en el Classroom? ¿Tienen algún problema? Sí, profe, no, ningún inconveniente. Ah, perfecto. Ustedes van a tener esta tarde, cuando ya se me transforme el video, lo van a tener cargado en el Classroom, ¿eh? Siempre después de cada clase van a tener el video y la guía de estudios, que todavía no le he cargado para la clase 1. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? No, profe, por ahora no. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les ayudó a reforzar un poquito lo que han visto en biología celular y en biología básica? Sí, profe, ayuda a refrescar un poco la memoria. Sí. Y vamos a ir, bueno, en eso se basa todo esto, en ir haciendo una construcción del conocimiento. Es decir, que ustedes han visto algo básico, uno trata de integrar todo eso para poderle dar un enfoque, un sentido a lo que van a ver en este curso. Desde la parte genética, biología molecular e ingeniería genética. Entonces imagínense ustedes andan buscando una mutación en un gen en particular. Ahora, el gen de albúmina, no sé en qué cromosoma está, pero bueno, el gen de albúmina. Ustedes andan buscando una mutación en el gen de albúmina. Ahora, da lo mismo que yo utilice una célula de la piel que pinchando al individuo o haciendo un hisopado de encías para buscar esa mutación. ¿Qué tejido puedo usar para buscar la mutación? Esta enzima se expresa en hígado.
¿Qué hago al paciente? ¿Le saco un pedazo de hígado para poder analizar la mutación? ¿O puedo usar cualquier célula? ¿Podría usar cualquier célula, profe? Perfecto. ¿Por qué, Luisa? Porque en todas las células del cuerpo la información genética que hay en ellas es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, A ver, Antonella, Federico, Alejandro, Pamela. Paula. Porque al ser células somáticas, tienen la misma información. Bueno, sí, pero las células germinales también tienen la misma información. ¿Por qué da lo mismo usar cualquier célula de nuestro cuerpo para buscar una mutación en el gen de albúmina? ¿Todas derivan, profe, de la misma célula inicial? ¿Cuál es la célula inicial? La célula diploide que se formó por la fecundación. El ¿Cómo se cigoto, llama? profe. Perfecto, Mercedes, muy bien. Perfecto. Ahí vamos. ¿Ah? Entonces, da lo mismo usar cualquier célula porque esas células tienen la misma información genética, el mismo genotipo, el mismo genoma. ¿Qué es genoma? Es el conjunto de todos los genes presentes en una célula diploide. O en una célula en realidad. Entonces, ¿qué es el genoma en un espermatozoide? Sería el conjunto de todos los genes, la sumatoria de todos los genes en cada uno de los 23 cromosomas. ¿Cuál es el genoma de un hepatocito? Sería el conjunto de todos los genes en los 46 cromosomas, en los 23 pares de cromosomas. ¿Estamos? ¿Por qué da lo mismo usar cualquier célula? Porque todas esas células provienen de una célula única, llamada el cigoto. ¿Estamos? ¿Cómo anduvimos, Luchi? Antonella, tengo dos Antonella, me parece, no. Rocío. Mercedes. Qué lástima que no podamos Bien, estar profe. presencial, ¿no? Muy bien, Luchi. Que no podamos estar presenciales, que no podamos vernos la cara. Pero bueno, nos podemos ver la cara, pero no podemos interactuar como realmente se debe. Bueno, chicos. Espero que les haya sido útil la clase. Vamos a parar la grabación aquí. Entonces, toda la información va a estar cargada en el Classroom. Listo, profe.